Soy Víctor Manuel Mendiola, editor de ediciones El Tucán de Virginia, lector de poesía, traductor de poesía y sobre todo escritor de poesía, un poeta. Víctor Manuel Mendiola, poeta, ensayista, editor y promotor cultural, creó la feria literaria Letras del Golfo en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. En 2005, Mendiola recibió el Premio Latino de Literatura por su libro de poemas titulado Tan Oro y Ogro. Se lo entregó el Instituto de Escritores Latinoamericanos de Nueva York. Recibió también primer premio en la categoría de novela del Certamen Internacional de Literatura Letras del Bicentenario Sor Juana Inés de la Cruz. Víctor Manuel Mendiola, eres muy afortunado en recibir premios pronto en tu vida de poeta, novelista un poco, aunque tú no lo dijiste, pero has escrito novelas. Sí. Escrito novelas. Pero, ¿cuál es el premio como profesional que tú consideras tu mejor premio? Definitivamente la entrada al Centro Mexicano de Escritores, cuando estaban todavía Salvador Elizondo y Juan Rulfo, también Francisco Monterde. Yo cuando participé todavía estaba bastante joven y era prácticamente una persona desconocida en el mundo de la literatura, entre los jóvenes poetas, y yo sufría una fiebre de la escritura de sonetos. Sí. Y entonces escribí un proyecto de sonetos que mandé al centro y con ese libro fui aceptado. Mencionas a dos profesores que tuviste, nada menos que a Juan Rulfo y a Salvador Elizondo. ¿Cómo fueron estos maestros contigo, estos profesores? Muy generosos y muy estimulantes. Rulfo siempre me trató con un enorme interés y prácticamente, porque las sesiones del Centro Mexicano de Escritores eran fuertes, había crítica. La dinámica de la sesión era más o menos la siguiente: llegábamos, nos sentábamos y una semana antes teníamos la obligación de presentar nuestro trabajo para que tanto Rulfo como Elizondo y Monterde, así como los otros compañeros del taller, pudiesen leer el texto durante una semana y después dar sus comentarios. Entonces, cuando una vez al mes nos tocamos, éramos 5 en diferentes géneros. Yo tenía la beca de poesía. Entonces, llegábamos y cada uno de los jóvenes que habían recibido la beca daban su opinión sobre el texto. Y a veces eran observaciones duras, con desacuerdos. Entonces, después de la opinión de los jóvenes, sobre todo venía la opinión de Elizondo y Rulfo, que a todos nos inquietaba mucho. Yo creo que ninguno de los que estuvimos con ellos nunca sentimos siempre albergábamos un pequeño temor porque podíamos sufrir una crítica fuerte de ellos. Yo en mi caso concreto tuve crítica muy buena de Rulfo y en una ocasión, es importante, Elizondo me hizo una crítica fuerte. Me dijo, estos sonetos no me gustan. Me dijo, y yo esperaba más. ¿Te descalificaba? Me hizo una crítica fuerte. Me dijo, estos no me gustan. Claro, yo ahora lo veo. Digo, después pasó el tiempo y también recuerdo muy bien que también me dijo, esto es lo que yo quería de usted. Entonces,
yo me sentí recompensado doblemente en ese caso, porque tuve un regaño, ¿no? Sí. No es que lo hiciera cada vez, siempre tenía buenas observaciones, pero sí tuve una observación crítica de él. Y es importante eso, porque ha jugado un papel importante en mi vida como escritor, ese comentario de que tenía que crear un texto que estuviera más allá de la solución convencional y de la solución media, sino que el soneto tenía que tener una fuerza. Hacer un soneto es muy fácil, puede ser simplemente una cosa, poetas soneteros hay muchos, pero hacer un soneto que tenga verdadera fuerza, que tenga sentido, que exprese de alguna forma una experiencia vital, eso sí representa una dificultad, ¿no? Entonces, yo he hecho muchos sonetos y de diferentes formas, y bueno, yo me gané el reconocimiento de Elizondo, luego tuve amistad con él, él acabó apreciando mucho lo que yo hacía. Paulina Lavista hace poco me hizo llegar de los diarios de Salvador un comentario muy elogioso a mis poemas cuando yo lo fui a ver un sábado en la mañana. Le llevé mi libro Las 12 en Malinalco. Es una historia, es una especie de novela, entre comillas, pero es un poema escrito con 24 sonetos, hilados narrativamente, pero con todas las reglas de la escritura de un soneto. Y Paulina me envió el texto donde él dice: me senté a leerlo y lo leí de golpe. Víctor Manuel Mendiola es un muy buen poeta. Yo lamento, me hubiera encantado que me lo dijera en ese momento, no me lo dijo, y yo lo seguí viendo y yo notaba el recibimiento cordial de él, en donde veía que de esa manera se expresaba el reconocimiento a mi trabajo, porque en Salvador, como tú lo sabes muy bien, en realidad su ética era una estética. Lo que más valoraba era el rigor intelectual y estético de una persona y de las personas con las que trataba, ¿no? Y bueno, me imagino ese era el tipo de relación que yo tenía con él, ¿no? La que esperabas, además. Era la que esperaba, y mantuvimos una relación literaria. Además, déjame decirte, él, en ese contexto ya de tener una cierta relación de amistad relativa, no es que fuéramos grandes amigos, no quiero que lo veas de esa manera, pero había ya una confianza de un joven y un escritor hecho y derecho que se entendían, al grado de que él me propuso que yo hiciera como editor la edición de Raven, El Cuervo de Edgar Allan Poe, con las traducciones de su abuelo, Enrique González Martínez. Él tenía una. Yo le dije que claro que sí. Me dijo: y yo quiero que usted y yo vamos a ser los editores. No me dijo yo voy a ser, no, me dijo usted y yo vamos a ser los editores. Así apareció en el libro, editores Salvador Elizondo y Víctor Manuel Mendiola. Y yo me puse a trabajar intensamente y encontré 4 versiones más de la traducción del Cuervo, de Enrique González Martínez. Cuando las encontré, fui corriendo y le dije a Salvador: tengo 4 versiones más. Entonces decidimos poner la primera versión y la última. Y en ese momento él me dijo: vamos a poner la traducción que hizo Baudelaire al francés. Y le dije: no, yo le propuse que fuera la de Baudelaire. Pero él me dijo: pero vamos también a poner la de Mallarmé. Porque hay 2 traducciones magníficas en el siglo XIX de El Cuervo de Edgar Allan Poe, de Raven, hechas por grandes poetas. Y entonces el libro que yo hice, que es el comienzo de esta colección que tú tienes en tus manos en este momento, donde está lo de Yeats, sí, donde está lo de Carlos de Sigüenza y Góngora, donde está lo de Mallarmé, donde he publicado ya varios libros, y dentro de poco voy a publicar a Nerval, Las Quimeras de Nerval, comenzó precisamente con este libro. Y esto también, déjame decirte, para mí representa en mi vida interior, en mi vida casi psíquica, un momento muy importante, porque por esta comunión que hubo entre Salvador y mi trabajo con él, ¿no?
Salvador era un esteta y un cirujano. Bueno, su novela Farabev está tiene Bueno, un cirujano ahí un poco. por eso lo dije, fui muy obvia. Sí, yo lo sé. No, pero déjame decirte que para mí Farabev también es un poema. Es un extraño. Es una novela, pero es un extraño poema. Sí, lo es. De las obras que más me interesan de la modernidad narrativa de México son Farabev, pero también es Terra Nostra. Y Terra Nostra, yo le encuentro cosas, o sea, un otro, para decirlo de esa manera, vasos comunicantes entre las dos obras. Porque de alguna manera Terra Nostra tiene algo de la novela de un instante, como la novela De un instante enorme. Sí, enorme, que claro, hay un momento en el que yo sí se rompe porque de pronto viene el nuevo mundo, viene toda esta historia, Sí. pero en realidad toda la primera parte y luego está todo abrazado por un instante. He escrito sobre Farabev y he dicho que es un poema y he dicho varias cosas que para mí son importantes, pero no tengo muchas ganas de escribir un texto en donde entrelace estas dos obras, ¿no? También me gustaría entrelazarla en alguna medida con otra obra que es central en la literatura latinoamericana, de índole distinta, pero de una gran obra, que es Conversaciones en la Catedral. Salvador y Carlos tuvieron una amistad desde jóvenes Lo sé. muy fuerte. Y el rigor estético de Salvador era alarmante y al mismo tiempo de una estética que molesta, pero que te deja satisfecho. Cuando lees su libro de juventud, casi adolescente, cuando está en Estados Unidos. Sí, su biografía, eso es como Sí. es el cuento que es la historia de joven que se llama, que tiene el nombre de Como le decían, el Sinor, Elsinor. que no sabían decirle Elizondo. A él le hubiera encantado, yo siempre pienso, cuando pienso en Elizondo, en esos versos de Gonzalo Rojas que dice: al mundo lo nombramos en un ejercicio de diamante, uva, uva de su racimo. Lo besamos soplando el número del origen. No hay azar, sino carácter y número. Red en el abismo de las cosas y número. ¿Y cómo era Rulfo? Tú Rulfo dijiste que era amable, era tal muy vez. interesante porque, como también eso, perdóname que lo diga, pero sé que lo sabes muy bien, eran personalidades opuestas en Por Dios. desde cierta perspectiva. Desde otra no, porque Rulfo de pronto aparecía un hombre con sentido del humor y que jugaba y que le gustaba molestar a Elizondo y recordarle cosas de su vida que eran un poco molestas y además cosas graves, Qué no malo. cosas suaves. Y entonces nosotros, como público de ellos, veíamos cómo se desarrollaba un duelo entre Rulfo y Elizondo, muy peculiar, simpático y a final de cuentas siempre amable. Se acababan riendo. Elizondo Con sobre todo, respeto, yo con creo que respeto, sí, Elizondo, ¿no? sí, Le llevaba un poco de diferencia en edades. sí, sí. Pero es interesante cómo Rulfo uno notaba una simpatía grande hacia él y respeto. Era recíproco, ¿no? Representando como desde cierta perspectiva, vamos a decir, de sentido común, no sé qué tan cierta, como polos opuestos en la literatura, ¿no? Bueno, pero sí. pero finalmente no, digo que desde el sentido común, porque en ambos domina la búsqueda y la experimentación, ¿no? Sí, esos son los buenos escritores. Experimentan, los que experimentan, no los que van plano, siempre escribiendo para que el lector esté cómodo. Tú eres incómodo, ¿verdad? Para los lectores. Sí, yo soy un escritor que elaboro minuciosamente mis cosas, están muy... para mí el problema de la forma es un problema fundamental. Yo creo, volviendo a Elizondo y volviendo a lo que decíamos de él, del álgebra, la poesía como un álgebra, de la creación como un álgebra, yo creo que en el caso particular de la poesía hay un elemento pitagórico insoslayable que por desgracia una buena parte de la poesía moderna ha perdido al ignorar la fuerza del verso. Una buena parte de la poesía que se hace desde hace muchos años pasa por alto el verso. Y el verso, como lo dice muy bien la etimología de la palabra, te conecta con el universo.
y quien ha escrito versos lo sabe profundamente, Sí. lo sabe. Y al dejar el verso de lado, dejas un poco contradictoriamente el universo de lado también. El universo real y el universo de las palabras, ¿no? ¿A qué quiero ir? A lo que dice Gonzalo Rojas, que no hay azar, sino carácter y número. Red en el abismo de las cosas y número. Y el número en la poesía es fundamental. O sea, las 11 sílabas con los acentos en sexta, décima o con cuarta, octava y décima, como es en el sáfico, en el cuarto, la séptima y en el décimo, como es en el dactílico, para hablar de los endecasílabos, crea una intuición que tiene que ver con no solamente que de alguna manera está conectada con la danza de las estrellas. Una poesía abstracta casi, como la música. Sí, pero digo, yo en mi caso concreto, yo te diría que sí, no, porque yo por ejemplo, yo escribí, recostado en la hierba del jardín me llamó la atención la enredadera. Levanté con las manos mi cabeza para mirar su impulso de raíz. Y supe que en su fuga se concentran los ritmos de las hojas y un fluir de insectos en las sombras. Comprendí por ella la salud de la sorpresa. Incorporé la espalda ante el prodigio de la verde cortina vegetal. Me sacudió su exuberancia en orden y admiré su silencio primitivo, su terca lentitud de gravedad, sus notas graves y su fuga enorme. Yo te diría que, digo, este poema pues es muy concreto, es casi, yo siento que más en este poema me aproximo, dejando de lado la parte formal del texto, que es un soneto, me aproximo al mundo de Carlos Williams, esta cosa de observar las cosas en lo más, con la percepción más auténtica, más desnuda que la percepción o que mi percepción podía lograr, ¿no? Entonces, yo no he escrito poesía, he escrito muy poca poesía abstracta. Incluso teniendo una admiración muy grande por el simbolismo, por Nerval, que yo creo que en Nerval se prefigura el simbolismo. Bueno, soy lector de Darío, que es un modernista, pero los modernistas ya sabemos son simbolistas, por Yeats, del que acabo de traducir El regalo de Harun al-Rashid. Claro, el regalo ya no es simbolista, aunque está lleno de simbolismo. Pero en cambio, las errancias de Oisin sí es muy simbolista y la canción de Angus sí es simbolista. O sea, son cuentos, en fin, pero el simbolismo inglés es distinto al simbolismo francés. El simbolismo francés desemboca en Mallarmé, eso sí que es abstracto y deja de ser simbolismo en ese momento porque se convierte en una especie de teoría del lenguaje, ¿no? Yo he sido muy crítico con esa poesía que es solo lenguaje, no creo en esa poesía. Yo creo en una cosa, en unos versos muy hermosos que por desgracia creo que no puedo citar literalmente ni recordar en su versión en inglés, que escribió Les Mary, el gran poeta australiano, que es constantemente propuesto para el Nobel, que dice, todo debe ser dicho en palabras, pero todo tiene que suceder también fuera de las palabras. Y yo creo que la muy buena literatura implica esa doble dimensión siempre. Y que cuando uno lee un escritor en donde estás encerrado en una caja hermética, en donde solamente hay ecos abstractos y estás perdido en un juego de reflejos que no te dicen nada, es estéril. Yo, por ejemplo, uno podría pensar, bueno, pero tenemos en México un gran poema, que lo es, que es Muerte sin fin. Lleno de mí, sitiado en mi epidermis por un Dios inasible que me ahoga, mentido acaso por su radiante atmósfera de luces que oculta mi conciencia derramada, mis alas rotas en esquirlas de aire, mi torpe andar a tientas por el lodo. Ve cómo la abstracción se empieza a volver concreta en el discurso y en el encadenamiento de las analogías, de las metáforas. No es abstracción. Y es un poema filosófico, ¿no? Que ¿con quién lo puede relacionar? Pues lo puede relacionar con Valéry y lo puede relacionar con Primero Sueño de Sor Juana, ¿no? Que es un texto racional. Lo que tienes es una memoria que me has dejado muy asombrada. Puedes recordar los poemas.
la poesía, no solo la tuya. Yo creo que lo que simple y llanamente me pasa, lo que le ha pasado a muchos poetas. Te cuento una cosa que también es una experiencia muy importante para mí. Yo tuve la suerte y la desgracia, los que me escuchan, algunos se van a enojar y otros no, no sé, pero yo estudié el nivel intermedio de educación en el CCH y todo era muy desorganizado. Y yo, por una serie de circunstancias, cuando llegué al CCH, adolescente, había leído mucho, porque en el periodo, yo de niño leí, pero lo normal, como un niño, sobre todo jugaba fútbol y jugaba con mis amigos y nos íbamos a cazar chapulines. Y yo vivía, yo vivía en la Colonia del Valle, cuando la Colonia del Valle era hermosísima y estaba allá donde ahora está Pilares, estaban en unas arboledas preciosas y para nosotros eran como una selva y nosotros íbamos a veces. Mi niñez fue así y la disfruté mucho, pero luego en la secundaria, desde un poco antes de la secundaria, empecé a leer muchísimo. Y leía Edgar Allan Poe, me acuerdo de la edición que me prestó un amigo, y Salgari, y luego brinqué, y luego muy rápidamente brinqué a cosas que a mi mamá la escandalizaron, porque empecé a leer los 120 días de Sodoma y Gomorra. Y entonces me acuerdo que mi madre casi me dijo que no lo podía leer. Tenía razón. Tenía, yo creo que razón. Y no lo pude leer, la verdad, porque sí me causó escozor. Hablas de eso y perdón que interrumpo nada más para comentar que me enviaste el poema Lot. Ajá. Pues yo creo que eso te viene desde Sí. tus lecturas de infancia. Sí. Porque Bueno, es un poema fuerte. Es un poema fuerte. Muy fuerte. Es un poema fuerte. Además, deliberadamente hice a un lado la escena de la estatua de Sal, que tengo un soneto sobre eso, porque tenía un soneto sí. previo, pero pensé que eso ya estaba muy tratado y dejé la escena del deseo de los sodomitas de robarse a los ángeles y abusar de ellos, ¿no? De abusar de ellos. Y luego lo de las hijas, bueno, ¿no? Las hijas de Lot. Que se acuestan con su padre. Con la primera y la segunda también. Exactamente. Y pues es un poema muy fuerte. Sí. Y ahora veo por qué lo escribiste, porque tu mamá no quería que leyeras Tenía Sodoma y razón. Gomorra. Pero lo que sí, pues sí, lo que te quiero decir es que, bueno, estando en el CCH, que eso es lo que es importante, un día llegó, ni más ni menos, que Juan José Arreola. Ay. Y entonces llegó había un auditorio y él iba a leer poesía. Y empezó a leer poesía, pero llevaba un libro, me acuerdo, o dos libros. Pero la mayor parte de las cosas las dijo de memoria. Dijo a Neruda de memoria, dijo Cosas de paz yo recuerdo de memoria, dijo, no sé, pero, y yo cuando lo oí me dejó anonadado, dije, ¿cómo es posible que se acuerde todo eso y demás? Me acuerdo también cómo se iba moviendo y dando la vuelta para vernos a todos, como sí. si fuera una bailarina en su... Y para que lo vieran sí, también. para que lo vieran, oye. pero me acuerdo que iba haciendo como si una danza, sí. y viéndonos y diciendo el poema. Y también me sorprendió, me dejó una huella muy fuerte, por eso después aprendí a hacer versos casi de inmediato, porque dije, ¿por qué lo que escribe Octavio Paz y lo que escribe Neruda, o sea, esos poemas de me gusta cuando calles porque estás como ausente, es un alejandrino? Yo en ese momento no sabía qué era. Y entonces, ¿por qué suena así? ¿Y por qué lo de nosotros no suena así? Lo que yo escribo y escriben mis amigos. Y me acuerdo que un día me senté con ellos y no entendíamos. O sea, no sabíamos nada de versificación. Ese era el punto, ¿no? Y me acuerdo que, no sé por qué razón, leí un poema que siempre me ha fascinado, de un poeta que ya no se lee y que los poetas ahora ven con mucho desdén, pero que era un gran poeta y sigue siendo un gran poeta, que es Enrique González Martínez. Milander en las tardes y la canta y espera, y la copos de ensueño al fulgor mortecino. Son alejandrinos. Y es un poema muy hermoso, ¿no? Recluida en su torre con el uso en las manos, devanando las horas de los tiempos pasados, guarda el leve perfume de engañosa quimera, y al caer de las tardes y al silbar de los cierzos en las tardes de otoño, hila, canta y espera. ¿Qué has escrito tú que se pueda asemejar? Bueno, yo muchas cosas las he tomado. Con esa música me gustaría, por ejemplo, te puedo decir, yo creo que tiene que ver con eso, aunque es una estética distinta. Yo no me siento influenciado por González Martínez.
sí admiro su catadura de poeta, de gran poeta, pero no, yo me siento más identificado si se trata de esos poetas de esa época, definitivamente con Díaz Mirón, en lo que toca a México, o con Darío, o con Yeats. Después de toda esta maravillosa exposición que nos haces, yo terminaba hablando de estos dos regalos que son el regalo de Harun al-Rashid. Que es un regalo terrible, Sí. porque él acaba perdiendo su amor. Cuando descubre que la mujer que ama, cuando duerme, se convierte en un hombre armado, y que si él le cuenta a ella lo que sabe, su secreto, y que la ama, entre otras cosas fundamentales, por esa voz que ella tiene cuando duerme, y que la hace moverse y ir a escribir a ella en las dunas historias, sabe que si se lo cuenta la va a perder. Pero el saber eso, ya desde ese momento el conocimiento es pérdida. Ya la perdió. El amor siempre termina en el dolor. Por la ausencia Sí, del de otro. una u otra forma. Claro. Y por el Sí. alejamiento. Aquí en el poema se aleja. Mira, Sí. es también interesante, yo lo contrasto en el prólogo con el famoso poema de Wasteland, de La Tierra Baldía de Sí, La Teisel. Tierra Porque el Baldía. de Tierra Baldía, tú ves, en el poema ves hay una pareja a lo largo de todo el poema, salvo en la primera parte, cuando van y ven las flores, es un momento en que es el único momento donde se insinúa una mínima, diminuta, casi inexistente felicidad. Y después es todo la soledad y la vida sexual siniestra, porque La Tierra Baldía, yo no sé cómo, mucha gente de la ley no se da cuenta de que es una comedia sexual siniestra. Ocurren cosas, son una serie de relaciones sexuales rápidas, es sexo fácil y rápido en una buena parte del poema. Al final acaba en Oriente. Entonces, yo lo digo por este poema, porque en este poema, aunque tiene más encanto y es menos violento en ese sentido, no es un amor sórdido, no son amores sórdidos, aquí hay un amor grande, pero también acaba en la ruptura. Pues ya habrá otra ocasión de más conversación. Gracias por estar conmigo hoy. Al contrario, ha sido un placer. Con Víctor Manuel Mendiola, poeta Silvia Lemus.